Samuel. Gracias a Fundación Ibercaja, gracias por dejarnos este espacio tan bonito que es el Patio de la Infanta. Gracias a vosotros por venir en esta tarde lluviosa y la verdad que un poco fresca, así que se agradece especialmente. Yo tengo preparadas las vacaciones, no sé vosotros, hay que ir pensándolo ya, pero yo me quiero ir a Cádiz. Y aunque también es verdad que mi ilusión sería irme a Sotogrande, no tengo ni la pasta ni el nombre para ir a ese lugar que es un paraíso, en realidad, para ricos. Aunque esta tarde vamos a descubrir que los ricos también lloran. Reyes Calderón se adelanta a mis ilusiones y nos lleva de viaje hasta Sotogrande en esta novela. Lo hace además de una manera magistral, como bien dice Samuel, nueva entrega policíaca de nuestra jueza favorita, de Lola Major. Reyes, además de escritora, es profesora en la Universidad de Comillas y Cádiz, colabora en La Linterna de COPE con Ángel Expósito, así que comprenderéis que, siendo como somos compañeras, pues me haga especial ilusión estar hoy, esta tarde, aquí en este martes de libros con ella. Bueno, Reyes es doctora en Economía y Filosofía. Ha pasado por universidades como la de Berkeley, en California, y también en la Sorbona, aunque su especialidad, ella no lo sabe, pero es el derecho. O al menos así lo atestiguan sus 12 novelas de intriga, de las cuales 8 pertenecen a esta saga, de una jueza del Tribunal Supremo. Aquí hay tela que cortar, que ahora le preguntaremos. Hoy queremos hablar de su última novela, Los crímenes del caviar, editorial Planeta. Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, encantada de estar en Zaragoza. Muchas gracias por venir. Con el paraguas en la mano y en este día frío, y gracias a Ibercaja que nos ofrece este sitio tan magnífico, ¿no? Es verdad que una tarde de lluvia, una tarde de lluvia, Reyes, es la ideal para leer, ¿no? A mí no se me ocurre mejor escenario que lluvia, una mantita, sofá y el libro. Bueno, también se puede leer con sol, ¿eh? También, es verdad. Pero en Sotogrande, en la playa. En la playa se lee estupendamente, ¿eh? Es cierto. Bueno, vamos a empezar por el lugar, ¿no? Por Sotogrande. Dice mucho de la novela. Es un paraíso, podríamos decir casi artificialmente creado para unos ricos determinados. Ricos. Sí. Si ustedes, o si me permitís que os tutee, no conocéis el lugar, imaginaros una playa y mirando al mar, enfrente tenéis África. A mano derecha está el Peñón de Gibraltar. A mano izquierda está toda la zona de Barbate. ¿Os acordáis de los narcos pasando y por encima de las Zodiac de la Guardia Civil? Y en el medio, justo donde está la playa, en el medio, una especie de burbuja que es la urbanización más segura de Europa. Allí nunca pasa nada. Es donde veranean mucha parte de nuestras élites. O sea, tenemos el Peñón, donde se blanquea capital sin parar, y por el otro lado la estética narco que se ve pocos kilómetros. Y en el centro, el sitio donde nunca ocurre nada. Es verdaderamente precioso, pero es muy curioso ver ese contraste entre estas tres cosas, ¿no? ¿Este sitio quién lo creó? Vino un filipino, ¿no? Pues vinieron los americanos un amigo del presidente norteamericano, no del de ahora, sino después de la Segunda Guerra Mundial, estaban buscando un sitio cerca del mar donde crear una colonia para norteamericanos, donde que hubiera bastante agua para campos de golf, porque esta gente juega mucho al golf, y les encantaba la estética de andaluza, ¿no? Y encontraron allí, en la zona de Sotogrande, el sitio ideal porque había agua, tenían el Peñón de Gibraltar muy cerca, con lo cual tenían avión, claro. Y allí había mucho terreno. Pero claro, los extranjeros en esa época, en los años 60, no podían comprar terrenos porque eran extranjeros. Estamos en la época de Franco, pero Franco vio abierto el cielo, porque dijo, si me pongo yo a bien con los norteamericanos, van a blanquear mi régimen, van a admitir que en España se vive muy bien y se van. Y entonces les dio la posibilidad, a través de otras empresas, de crear allí ese paraíso, y lo crearon.
El tema es que después volvimos a reñir por Gibraltar con los británicos y se cerró la verja del Peñón. Esta gente ya no podía volar y sin aeropuerto no les interesaba el sitio y entonces lo tomamos los españoles. Algunos quedan todavía, algunos americanos que siguen viniendo, pero fundamentalmente son las familias españolas que en aquellos momentos eran más pujantes o porque tenían empresas o títulos nobiliarios y se hicieron con esa zona que poco a poco fue abriéndose, digamos, a las clases medias. Ajá, claro, es que es un lugar maravilloso. Hombre, la costa andaluza tiene lugares así como elitistas, ¿no? Está Marbella, ¿no? Puerto Banús, pero es diferente, me contabas esta mañana. Si uno va a Marbella, ve coches amarillo chillón, rojo futbolista y gente Es una ostentación, ¿no? quemando rueda para que les mires. Es un sitio donde la gente va a que les miren, a exhibir su riqueza, sus grandes barcos, los árabes van siempre allí. Sotogrande es la élite de la élite. Allí no quieren que les vean, quieren estar como los americanos en su momento, que querían estar en su rincón y que nadie les molestara, pues es más o menos así. ¿Y por qué eliges ese escenario tan peculiar para ambientar tu novela? Yo quería hacer yo soy una mujer muy curiosa. De hecho, fui una vez a una excursión, perdón la digresión, fui a una excursión y nos llevaron las monjas donde yo estudiaba y había una columna que ponía no tocar, alta tensión, peligro de muerte. Y yo lo primero que hice fue tocar, a ver qué era eso de peligro de muerte. Bueno, pues eso me pasa habitualmente. Y yo tenía mucha curiosidad por saber si había alguna relación entre el tamaño de la cartera y la criminalidad, porque todos somos, o sea, no somos malos porque tengamos más o menos dinero, vivamos. La condición humana, desde el principio de los tiempos, nos ha hecho capaces de lo mejor y de lo peor. En Atapuerca te enseñan el cráneo con el agujero de alguien que mató a su vecino. Sí. Adán y Eva tuvieron 2 hijos que uno mató al otro. Pero al mismo tiempo hay gente que, y podría pasar a cualquiera de nosotros, que ves que alguien se cae a un río, no lo conoces de nada y te tiras a salvarlo. ¿Cómo podemos tirarnos a salvar a alguien que no conocemos y matar a alguien que conocemos? ¿Cómo puedes pegar a tu mujer y después comportarte bien con tu compañero de trabajo? Son esas cosas las que a mí me generan la curiosidad de saber por qué. Y quería saber si había alguna relación entre la cartera y la criminalidad. Si los ricos también lloran, pero ¿y si mataran, cómo lo harían? Porque en Sotogrande nunca ocurre nada. No pasa nada. Al menos que se sepa, ¿no? Al menos que se sepa. Ese es el tema también, al menos que se sepa, ¿no? Entonces, en Barbate se matan los narcos y en el otro los blanqueadores de capitales, pero nosotros estamos fuera de ese mundo, ¿no? Y eso era lo que yo quería investigar y quería, bueno, crear. Creo que también todos sentimos un poco de curiosidad por cómo viven estas personas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros, ¿no? En la novela se ve cómo viven esas élites y cómo viven y cómo lo ven las personas que sirven, el camarero, la persona que tienen de servicio en su casa, cómo ven esas mismas cosas desde la otra perspectiva, ¿no? Y eso teniendo en cuenta que en el primer capítulo hay 6 muertos, ¿no? Ya de matar. Puestos a matar, ¿no? Ya hagámoslo bien. A lo grande, ¿no? Claro. Cuando empecé a escribir, yo soy una señora normal, madre de familia numerosa, o sea, no me he dedicado a esto, profesionalmente no me he dedicado al crimen, vamos. Entonces, yo dibujaba una novela en mi cabeza y me iba a ver a la Guardia Civil de Pamplona, que era donde vivía entonces, y se lo contaba. Y le decía, es que necesito que me lleves contigo, me digas cómo harías tú esto, cómo harías lo otro. Y el policía que me asignaron, era un guardia que me asignaron, era de muy pocas palabras, solo movía la cabeza. Y yo le contaba mi historia y hacía...
Y cambiaba, pero pues, ¿qué quieres que cambien? Y volvía y ya llevaba 3 novelas y un día decidió hablarme. Y dije, vas matando mejor, me dijo. Así que la verdad para mí fue todo un cumplido, pero bueno, ya que voy matando mejor, de matar, pues aparecen en Sotogrande 6 crímenes de una vez, 6 personas muertas de la misma manera, pero no se sabe ni por qué ni qué les relaciona a unos con otros, ¿no? No hay mucha sangre, pero sí muchos muertos. A mí no me interesa tanto Hombre, las cuchilladas como entender por qué alguien arranca la vida a otro. Eso es lo que me llama más la atención. Que se me han quedado 2 preguntas ahí en ese tema. Entonces, ¿tú has estado en alguna de esas casas? A todas, sí. Iba a decir que me he colado, pero no, he pedido permiso para entrar, sí. Sí, he estado en las fiestas, he estado en las fiestas que me han invitado. He estado en las casas, he estado en... Sobre todo, una vez que ya estás dentro, como no conoces a nadie, pasas completamente desapercibido. Nadie se preocupa de ti, y entonces escuchas, ves, te sorprendes de algunas cosas que te dices, pero ¿qué dicen? No sé, ¿qué cosas más absurdas? Bueno, y luego hay cosas que son pues completamente normales como cualquiera de nosotros, porque somos todos de la misma pasta al final. Bueno, decías, los asesinados son un cardenal que puede postularse para próximo papa, un príncipe árabe, un matrimonio dueño de una farmacéutica, es como otro gran poder que está ahí realmente muy oculto, un tipo muy rico, de los de Sotogrande de toda la vida, en fin, los poderes del mundo, ¿no? ¿Los has querido reflejar de alguna manera o son personajes que han surgido? Bueno, yo no sé si va antes el huevo o la gallina, o sea, si el dinero trae poder o el poder trae dinero o ambas cosas se mezclan. Pero está claro que hay gente que tiene una capacidad de afectar a la vida del mundo que yo, y creo que tú, bueno, tú tienes más porque estás en una radio y te oye mucha gente, pero a mí me oyen en mi casa. No creo que tenga... no tenemos esa capacidad de afectar la vida del mundo sin que el mundo se entere que existimos. Ese es el verdadero poder. El verdadero poder no es el que está en el periódico. Es el que está moviendo los hilos sin que tú te enteres, ¿no? Siempre pienso yo, siempre no, desde hace poco, que desde que está Trump de presidente de los Estados Unidos, ¿quién susurrará al oído de este hombre? ¿Quién estará moviendo esos hilos, ¿no? Ahí en el despacho Oval? Si es el de la camiseta, no Zelensky, sino el otro, si es ¿quién tomará esas decisiones, ¿no? Porque una es la cara visible, que podría ser Marbella, y otra es la que no vemos. A mí me interesa más lo que no está en el periódico, ¿no? ¿Pasará igual con Sánchez? ¿Habrá también ahí...? Seguro. Hay gente detrás, ¿no? Seguro. Bueno, el príncipe árabe, por cierto, es uno de los... Es repugnante, realmente. Hay algo que me dejó muy impresionada porque él... bueno, hay 2 niñas que dice que es un matrimonio, no recuerdo la palabra, Reyes, es un matrimonio como por días o por... Es un matrimonio temporal. ¿Esto existe? Sí. Dentro de la ley islámica, de la Sharia, ahí se entiende el concepto de un matrimonio por un tiempo definido. Entonces, tú puedes casarte con una persona del 1 al 15 de septiembre. El 15 de septiembre se acaba el matrimonio. Si aparece después un hijo, será del marido. Las propiedades siempre son. Y aquí paz y después gloria, no te vuelvo a ver más. Eso en los tiempos antiguos que podían uno pensar que se iban a la guerra y en la guerra tenían... Pero sigue existiendo ahora, no es legal en España, por supuesto, ni en ningún país occidental, pero sigue existiendo. Entonces uno puede ir a Egipto y comprar a una niña de 13 años para el verano. Y
y después se la devuelven a sus padres. Claramente, la primera vez que la compran es mucho más valiosa que después, pero esas pobres niñas acaban destrozadas desde la primera vez, ¿no? Y es terrible, pero desde su perspectiva, en determinados países que se rigen por esta ley, es legal. La mujer tiene que dar su consentimiento. Estaba llamado, por ejemplo, para algunas viudas mayores que así les tenían, en vez de evitaban la prostitución porque así les pagaban un poquito de dinero, pero claro, no estaba pensado para niñas de 13 años para pasar mejor el verano. Es brutal, es que yo quería pensar que era una novela solamente. No está descrito en la novela, pero es algo terrible. Los ricos de Sotogrande también tienen sus propias calificaciones, ¿no? ¿O hay algunos que son como de más rancio abolengo y otros como más nuevos, ricos? Sí, hay una distinción que hacen. Sí, hay un tipo. Los ricos entre ellos, bueno, pues también se hacen efectivamente sus clasificaciones, ¿no? Están los ricos antiguos de rancio abolengo, que rancio abolengo es una expresión que suena muy bien, pero a mí me gusta más llamarles educación y descanso, porque son súper educados y no hacen nada, solo descansan. Yo creo que es lo que mejor los define. Son gente que viven de las rentas. De hecho, hasta 1800 y pico en España, si un noble trabajaba, perdía su condición de nobleza. Les tenían prohibido trabajar. Pues educación y descanso. Después ya se quitó aquello, pero estas personas viven de las rentas y son súper educados, conversas con ellos magníficamente, son cultos, pero trabajar, ese concepto no está en su vocabulario. Y estos tienen títulos nobiliarios o que se han conseguido a lo largo del tiempo o se consideran una élite dentro de esa élite. Luego están los nuevos ricos que tienden a exhibir y hacer bastantes tonterías con una tontería, ¿no? Pues las niñas que llegan a los 18 años y hacen una fiesta, ¿no? La fiesta de ponerse de largo y tal. Entonces, claro, la fiesta tiene que ser original. Pero ya la fiesta en que todos vamos de rojo ya se ha hecho, la de blanco ya se ha hecho, la que todos vamos vestidos de los años 60 ya se ha hecho. Entonces hay que ser mucho más original y entonces ahí escuchas algunas conversaciones que para el que no ha hecho una puesta de largo en su vida pues parecen un poco absurdas, ¿no? Pero para ellos es una parte de su vida, ¿no? Y luego están los ricos que tiran el dinero para que se vea que tienen mucho, ¿no? Como antaño, en épocas que la gente se encendía un puro con un billete de 5 pesetas, ¿no? Para que se viera que porque puedo. Bueno, pues esto también está dentro de las élites. No sé, yo creo que a mí no me importan mucho las élites, lo que pues cada uno tenemos en nuestro terreno, tenemos nuestras. Me importa más que hubiera ciudadanos de tipo A o de tipo B. O sea, ciudadanos de clase turista y ciudadanos de clase business. Porque entonces tendríamos dos categorías de personas y la dignidad humana no es más que una, ¿no? En ese punto, ante una muerte, por ejemplo, te das cuenta, ante una dana, ante una situación de urgencia, te das cuenta que todos somos iguales. No somos iguales ante la ley, somos iguales, tenemos la misma dignidad, aunque humanamente queramos hacer categorías entre nosotros, ¿no? Y hay que llevar siempre esa idea bien clara en la cabeza cuando te metes en estas esferas. Primero, para no quedarte acomplejado, porque tú no eres ni educación, ni descanso, ni nada de ni nuevo rico, ni viejo rico, ni ningún rico. Pero al mismo tiempo para decir yo soy lo que soy y ya. Y
y puedo seguir dando gracias a Dios porque estoy en este sitio tan magnífico, con esta gente tan magnífica, y porque llueve, que también está bien es que bonito. nos llueva, y porque mañana, si Dios quiere, saldrá el sol. O sea, podemos dar gracias casi por todo, ¿no? Exactamente. Bueno, volvamos a los asesinamientos. Se hacen por envenenamiento y por ricina. La ricina se utiliza, corrígeme, pero los rusos la han utilizado en algún momento. Se ha escuchado que se utilizaba, ¿no? Sí, bueno, nuestras abuelas nos daban... A mí no llegaron lo del aceite a mí de tampoco, ricino, a mí pero no me ha sí tocado, que que lo he soy más oído, es joven, cierto. pero siempre oías que el aceite de ricino, que debía saber a demonios, Sí, sí. pero la gente se lo daba como purgante, porque debe de producir unas diarreas terribles. O sea, que purgar debe de purgar algo. Pero también mata. Pero en concentraciones más altas mata. Eso es lo que tienen muchos medicamentos, que pueden ser un veneno y un remedio al mismo tiempo. Si te tomas 10 paracetamoles, aparte de estropearte el estómago, a lo mejor te envenenas y te mueres. O sea que hay que tener cuidado. Pero la ricina la compras en Amazon, te la traen a casa y en determinada concentración es un veneno mortal. Y los rusos sí, la utilizaban porque la concentración se puede meter en unas cápsulas muy pequeñitas. Y los rusos tuvieron una temporada en que la utilizaban con los que se escapaban de Rusia y terminaban, pues los periodistas, los antiguos políticos que terminaban en Londres o terminaban en España, y les inyectaban, hubo un caso muy famoso con un paraguas, les inyectaban una bolita llena de concentración de ricina, pero tenía un problema, que depende del tamaño de la persona, si no necesariamente, puedes no acertar, y eso les ocurrió en un par de ocasiones. Y entonces cambiaron y fueron al polonio, que es uranio, parecido al uranio, y con eso te mueres tú y todos los que tienes alrededor. Pero bueno, los rusos, yo ya no puedo decir nada, que tengo una nuera rusa, o sea que no digo ni una palabra más. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de Lola Major. De mi nuera no, que... no, tu nuera no, de Lola. 8 novelas, 20 años, si es que la tienes que querer un poco. Un poco bastante, sí. Sí, la verdad es que cuando Lola llegó a mi vida, cambió un poco mi vida. Yo tengo una historia, como todos los escritores, que mandaba novelas y me las devolvían con gracias por enviarnos este manuscrito, pero no están nuestros, y una y dos y tres, y mandabas a todos los editoriales, te presentabas a todos los premios y nadie... Y yo, que soy muy tozuda, pues seguía insistiendo, hasta que ya en una de estas me llamó una editorial con la novela Los crímenes del número primo, de Lola Major, y a partir de ese momento pues cambió mi vida y bueno, y la vida de mi familia, porque a todos mis hijos a estudiar inglés. La culpa la tenía Lola Major, que iba vendiendo muchas novelas y entraban más ingresos y todo el mundo a estudiar inglés. Y bueno, pues cambió un poco mi vida porque yo escribía lo que quería. No siempre en mi vida he hecho lo que quería, porque la vida no me ha dado esa posibilidad, pero siempre he escrito lo que he querido. Y Lola me dio la oportunidad de compartir con muchos lectores esa parte de mí que es mía. Y bueno, mi madre, que tiene 88 años, y Iberia Plus, porque viaja y sigue moviéndose para todas partes, pero siempre me decía, hija, es que te mandé a un colegio de monjas y ¿de dónde has sacado todas esas palabrotas? Y no puedes escribir poesía porque es mucho más educado. Yo le decía, mamá, es que yo lo que quiero escribir es esto, novela negra. Ay, hija, pero de verdad. Pues sí, mamá, por una vez voy a hacer, con permiso de las monjas, que eran estupendas, pero me sé todos los tacos del mundo y los voy a poner. De hecho, a tu madre en los agradecimientos le dices... Sáltate la página 397, mamá, que no quiero líos. Efectivamente. Te quería preguntar por Lola y también porque en un momento fue la primera juez, ¿no?, de lo penal, que no había entonces, cuando lo escribiste tú. Le ascendí
porque tú lo vales, Claro. a presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que nunca había habido una mujer. Y le mandé un ejemplar al que era entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial diciendo, en las novelas se puede. Y luego ha habido una mujer y le gustó el libro y la verdad es que luego me ha asesorado mucho este hombre y me ha abierto algunas puertas por ejemplo, del Tribunal Supremo para que pudiera estar en el despacho de Lola, que necesitaba verlo. Yo decía al principio que en realidad tu pasión es el derecho porque realmente, bueno, pues a través de Lola Major nos has hecho conocer mucho este mundo, ¿no? Y es verdad que ahora mismo no sé si el Poder Judicial está pasando por un mal momento, Lola, ¿o tú cómo lo definirías? Bueno, estamos en un momento un poquito raro. No sé si bueno o malo, pero un poco raro. Porque lo normal es que no conociéramos el nombre de ningún juez. Los jueces no están en los periódicos, no deberían estar en ningún sitio. Bueno, deberían de estar en el juzgado, sí, instruyendo o juzgando, que es lo que hacen los jueces. Pero de un tiempo a esta parte, pues tenemos el concepto de juez estrella, como fue en su caso, en su momento, el juez Garzón. Pues es que un juez estrella, o estrella o juez, pero las dos cosas no pueden ser, ¿no? Y digo esto porque, claro, esa mezcla de poderes, o sea, estamos en un sistema de 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y están los 3 para contenerse unos a otros, para encontrar ese equilibrio. Es como si a un trípode le quitaras una pata, pues quedaría muy débil, se movería mucho, se caería, ¿no? Cuando los 3 empiezan a pelearse, el árbitro siempre es el Poder Judicial, porque el juez está atado a la norma. Mientras que el político te puede prometer lo que quiera en una campaña electoral y luego hacer lo que le dé la gana, porque no hay ninguna norma que se lo prohíba, claro. En el caso judicial no es así. El juez tiene que seguir una norma. Y el juez es el que tiene que marcar los límites al poder ejecutivo. Y en este momento tenemos un poder ejecutivo que lo que quiere es marcar los límites al poder judicial, que es lo contrario de lo que dice la norma. Y los jueces y los fiscales se han levantado y han dicho, perdón, es que necesitamos nuestra propia independencia para poder ejecutar nuestra labor, ¿no? Yo he tenido ocasión de de conocer a muchos jueces y muchas juezas que son, digamos así, sotogrande, que quieren pasar completamente desapercibidos, que no quieren estar en ningún periódico, que quieren mantenerse al margen. Y si estás en el Tribunal Supremo y te toca, o en la Audiencia Nacional y te toca juzgar a los políticos, tienes que estar completamente al margen, porque si no tendrías un conflicto de interés. Cuando las cosas se ponen mal es para ponerse bien. Y yo creo que por eso estamos en un momento raro en los que los jueces van a pegar o están pegando un puñetazo encima de la mesa y van a pedir que se les respete. Y creo que es lo que tenemos que hacer. No es como en Estados Unidos que el presidente nombra al del Tribunal Supremo y aquí estamos en un sistema diferente. Y para mí la independencia del Poder Judicial es la garantía de que yo voy a poder tener una igualdad ante la ley. Que si soy la mujer del presidente del Congreso o soy la mujer de mi marido, voy a tener el mismo trato ante la ley. Yeah. Para mí eso es fundamental para que podamos mantener las libertades que tenemos como ciudadanos, ¿no? Para no haber ciudadanos que conocen al poder y ciudadanos que, pobrecitos, no conocemos al poder y, por tanto, tenemos otro trato. Para mí eso es fundamental, pero para Lola Major también. Y tanto para ella especialmente. Te escuché decir, te entrevistó Expósito, evidentemente en su programa, y te escuché ahí decir que Carl Smith decía sobre los 3 poderes, ¿quién manda en una situación de emergencia? ¿No? Porque entonces se ve cuál es el importante. Explícanos esto. Por ejemplo, el poder, el que quiere hacer una ley, que es el Ejecutivo,
tiene que llevarlo al legislativo y el legislativo se lo tiene que aprobar. Pero en algunas situaciones, a través de un decreto ley, puedes saltarte un paso. Claro, si te estás saltando el paso permanentemente, pues es como estar comiendo helado todos los días de la semana. Pues no es el plato del domingo. Cambiaríamos esto es lo que ocurre. Si quieres saltarte poderes, el Poder Judicial dice, un momento, que la definición de esto y esto y de esto está en la ley, no está en ti, tú no la puedes modificar. Esta es la ley y mientras la ley sea esta, mientras esta sea nuestra Constitución, este delito se llama, lo siento, pero este delito se llama así y tú estás dentro si el poder que en situación de emergencia no es el Poder Judicial, entonces estamos al capricho de un político que puede prometer una cosa y hacer otra. Y a mí es que eso no me da confianza. No, claro. Una sociedad que se basa en la mentira, los contratos no funcionarían, no podríamos confiar en nadie. No me gusta, no. Bueno, Lola Major. Oye, cuéntanos lo del apellido Major, que seguro que muchos de vosotros estaréis diciendo, pero ¿de dónde viene realmente esto? Porque la historia es curiosa, realmente. Si tenéis amigos en Bilbao, a lo mejor alguno tiene un apellido tipo británico. Y esto procede de... hubo en el siglo finales del XVII o del XVIII, principios del XVIII, hubo una persecución de los protestantes a los católicos que vivían en Irlanda. Y salieron todos huyendo. Los irlandeses hacían mucho comercio, mucha mercancía que venía de Estados Unidos, sobre todo venía también mucho bacalao, de los puertos de Irlanda se llevaban a Bilbao. ¿Y a quién fueron cuando tuvieron que huir? Pues se fueron a los puertos que conocían, donde les recibieron sus clientes, que eran bilbaínos. Y por eso en Bilbao hay mucho apellido de este tipo, de familias que llevan desde aquellos tiempos viviendo en esa zona, comerciantes. Entonces yo lo que hice fue coger dos apellidos de ese tipo y los fusioné y puse a Lola Major. Lola es bilbaína, un pelín republicana, de una familia no monárquica, digamos, de la zona, y Juan Iturri es navarro, absolutamente requeté, y sin embargo entre ellos existe una profunda amistad. Siempre hay un pique entre navarros y vascos, ahí andan siempre picándose entre... El euskera le inicié yo, le iniciaste tú, esto es mío, esto es tuyo. Y ese pequeño pique, sin embargo, da lugar a una amistad entre los dos muy potente. Hay una amistad, pero también hay un poquito de tensión sexual. Bueno, tenemos entre las 6 muertes que están encima de la mesa, una de ellas es la del marido de Lola Major. Ella viene de trabajar del juzgado en su casa. Su marido supuestamente está en Frankfurt, en un congreso. Suena el timbre y llaman a la puerta y es la Guardia Civil diciéndole que ha aparecido su marido muerto en Sotogrande. Y dice que por supuesto que no puede ser, que su marido no está allí, pero sí estaba. Y además no estaba solo. Y bueno, pues ella de repente se encuentra viuda, sin saber qué hace su marido, se va a Sotogrande a recoger las cenizas de su marido y allí se queda con las cenizas, se las lleva a desayunar cada mañana, le pone un café a las cenizas y otro se toma ella y sin saber por qué está su marido allí, quién le ha matado, qué hacía allí. Su marido tenía además un perro, pero si nosotros nunca hemos tenido perro. ¿Y este perro de quién es? ¿Y de dónde sale? ¿Quién es ese hombre, no? De repente no lo reconoce. ¿Cómo es posible que... bueno, ella es bilbaína, pero yo creo que en estas cosas todas las mujeres tenemos una beta siciliana, ¿no? Pero ¿qué demonios hace? En fin, bueno, dejémoslo beta siciliana.
Juan Iturri se entera, le piden que investigue esos crímenes y él dice que por supuesto que no. Meterse a juzgar, como dice él, juzgar crímenes de ricos es un marrón seguro, ¿no? Quedas mal seguro, entonces pues no. Hasta que le dicen que uno de los muertos es el marido de Lola. Entonces, por supuesto, uno tiene que estar con los amigos en los momentos buenos y en los malos. Pero es que además ahora Lola está viuda y a lo mejor pues ese amor que he sentido por ella siempre y nunca ha sido correspondido, pues oye, quién sabe, ¿no? A lo mejor ahora tengo más posibilidades, ¿no? Claro. Porque Juan, yo creo que se ha vuelto hasta más atractivo con los años, ¿no? Sí, a algunos hombres les pasa. A algunos hombres. Las mujeres lo de los años sin quirófano de por medio no lo llevamos tan bien, pero sí. Las canas les sientan la barbita, bien, la que lleva Juan ahora. Y bueno, la pistola también. Y el trabajar en la Interpol. Estaba yo pensando, porque claro, ahí se manejan una de temas, imagino que no tenemos ni idea de lo que pasa, pues eso, a nivel mundial. Tú, no sé si has conseguido tener algo de información de cómo se trabaja allí en la Interpol y de lo que podríamos flipar, seguramente. A mí me lo han enseñado, pero de lo que te enseñan a lo que hay, ya claro. Cuando vas a casa de alguien siempre está todo ordenado. Porque has avisado previamente. Entonces, pero cuando entran en tu casa, en la cocina, sin avisar, pues a lo mejor no está todo tan ordenado, ¿no? Pero es curioso que la Interpol tiene un presupuesto que dan los estados, ¿no? Entre ellos el nuestro. Pero la mayor parte de sus presupuestos, de sus fondos, proceden de manos privadas, ¿no? De donaciones privadas. Ya, me has dicho mucho ahí. Claro. Pero no de las tuyas de los 50 euros, ni las mías, no. No, de donaciones privadas. Y de fundaciones o clubs, igual que el Club del Caviar, que bueno, que tiene su historia, pero también hay organizaciones que no tenemos ni idea. No, hay muchas. Y que mueven hilos, ¿no? Supongo. Yo siempre digo en mi casa, que me toman el pelo con eso, pero digo, cuando me muera, si me dejan entrar al sitio bueno, tengo una lista de cosas para preguntar. ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién mató a Juan Pablo II? ¿Por qué ganó Trump las elecciones y verdaderamente esa firma que tiene así tan grande? Bueno, tengo una lista, todas las organizaciones privadas que existen, una lista de cosas mías. ¿Por qué me pasó cuando estaba en la universidad, por qué contrataron a este y no me contrataron a mí? Tengo una lista enorme. Y de entre esa lista creo que van a salir un montón de organizaciones que no sabían ni que existían. Creo que nos podemos pasar media eternidad enterándonos de cosas súper interesantes. Va a haber unas novelas, en fin, magníficas allí. Oye, me gustaría hablar también de tu forma de escribir, ¿no? De cómo te enfrentas a una novela como esta, con tantas teclas que tocar, con tanta gente en realidad, ¿no? Hay como 6 muertos, ¿no? ¿Cómo te enfrentas? ¿Cuál es tu principio? ¿Cuál es el germen? Esto sé que me lo tengo que hacer mirar, pero mi mente funciona bastante criminalmente. O sea, tenía razón que voy matando que matas cada vez mejor. Me lo haré mirar. Yo leo mucho, estudio, es como que esto va engordando, pero los personajes van saliendo. Es verdad, cuando empecé a escribir leía mucha psiquiatría, porque ¿de dónde viene el mal? Que es lo que me interesa a mí. Viene de los genes, viene del ambiente en el que me he criado. Está claro que si soy el hijo de una prostituta al que han pegado todos los que han pasado por ahí, tengo muchas más probabilidades de tener un problema mental y ser un asesino en serie que si me he criado en una familia normal. Claro. Da igual rica o pobre, normal. Viene de los genes, viene de ese ambiente y luego viene de mi voluntad. Y yo no me conozco los genes, sí que sé la familia de la que vengo, gracias a Dios, incluso me mandaron a monjas, o sea, de todo. Pero luego está ahí la voluntad. Entonces yo me ponía a estudiar psiquiatría y me veía reflejada en cantidad de cosas. Tengo que dejar de leer estas cosas porque me creo capaz de todo esto que estoy leyendo. Pero luego leía criminalística y me pasaba lo mismo.
Entonces, yo creo que al final, cuando estás forjando un personaje, estás de una piedra en bruto, vas pegando golpes, vas hasta que forjas. Y cuando ese carácter está forjado, es ya independiente de ti. Es ese personaje. Y ese personaje tiene un carácter. Luego ya se ponen los rasgos faciales o en las novelas engordan y adelgazan mucho más fácilmente que en la realidad, pero el carácter no, el carácter tiene que permanecer. Entonces esas personas que están ya, yo cuando cierro mi habitación me lo tengo que hacer mirar porque para mí, yo hablo con ellos con toda Hasta luego, naturalidad, Lola, ¿no? y tú, Rique, ¿no? que esto no me gusta, vamos a hacerlo de otra manera o vamos... y están todos pululando en mi cabeza, pero por si acaso la memoria ya me falla, hago en una pared, tengo pinchados los personajes y los meto Con con hilos. Sí. Pero estuve viendo a un director de cine que es buen amigo, muy buen director de cine, ha ganado todo tipo de premios, y me llevó a su estudio y tenía la pared igual, pero él con fotografías y escenas. Entonces podías pasar, seguías la película siguiendo sus paredes. Pues tenía lo mismo. O sea, se ve que es algo muy, muy habitual. Y lo de los hilos es importante porque el lector necesita que las escenas terminen. No puedes dejar una cosa abierta, aunque sea menor. Es decir, si hay un hilo que no termina, tienes que mirar y decir, oye, esto no ha llegado aquí, no está bien conectado con esto. Yo necesito tener todo eso antes de empezar a escribir. Entonces estoy mucho tiempo llenando. Haciendo ese esqueleto, ¿no? Y luego ya escribo. ¿Y te da miedo dejar algún cabo suelto? ¿Es algo que te preocupa? Sí, porque el lector ahora puede leer un libro con el móvil al lado y le dice, oye, Siri, ¿es verdad que se puede no sé cuántos? Y mucha gente lo hace. De hecho, tuve un lector que me consiguió localizar, una de mis primeras novelas era una novela de intriga, pero histórica, y yo puse que el 13 de junio, se me quedó grabado, el 13 de junio de 1776, la luna estaba en cuarto creciente. Es que ni se me ocurrió. Que te lo inventaste. A mí se me inventó, claro. yo estaba... Bueno, pues me llamó un señor diciendo que existía un calendario en donde uno podía mirar cómo estaba la luna ese día y era en cuanto al menguante. Para la siguiente edición, señora, dije, no me puedo creer. Pues sí, porque para él se dedicaba a la astrología y le gustaban la astronomía y la astrología, y para él era importante. Entonces, todo lo que puedas dar de verosimilitud al lector se lo tienes que dar. Claro. Y una escena no puede quedar sin concluir. Un libro, yo que soy familia numerosa, un libro cuesta 20 euros. Con 20 euros en la carnicería haces muchas cosas. Das de comer bueno, al menos les tienes que dar unos buenos filetes, ¿no? Quiero decir, tienes que en la medida que tú puedas, hay cosas que no vas a poder saber, ¿no? Incluso el forense puede no decírtelo. Claro. Claro, es un libro de misterio. ¿Nos dejas pistas a los lectores? ¿O juegas con nosotros? ¿O nos tratas de engañar para llevarnos por un lado? Yo entiendo que cada lector tiene por naturaleza bastante curiosidad. Todos los seres humanos somos muy curiosos. De hecho, Einstein decía, le preguntaban, ¿en qué quieres que te imiten tus alumnos? Y decía, en realidad en nada, salvo en la curiosidad. La curiosidad nos lleva al progreso, nos lleva a avanzar, eso que dicen, fuera de tu espacio, a hablar con esa chica con la que nunca te has atrevido a hablar, a 50 cosas, ¿no? Y esa es la curiosidad que nos debe mover, pero se me ha ido la pregunta. ¿De qué estábamos hablando? Que si nos dejas... Pistas. Si nos intentas ahí entorpecer o al contrario. Bueno, entonces yo creo que el lector de novela negra tiene un Poirot dentro. A todos nos gusta hablar de fútbol y saber quién es el asesino antes de que nos lo diga. Claro. Un inspector de policía dentro, porque no tenemos un agente de policía. Somos todos, ya puestos, somos inspectores de policía. Y es muy bonito ver cómo el lector va uniendo y apostando
seguro que es este que no me cae bien, seguro que es este, habrá venido por esto. Ese hilo permite que cuando por la noche ya te entra el sueño y cierras la novela, a la mañana siguiente te acuerdes. Y eso es lo que nos une, nos permite, aparte de los capítulos cortos, etc. Y yo creo que yo nunca engaño al lector. Yo voy dejando las mismas pistas que tengo yo como investigador, las voy dejando para que el lector las una, ¿no? Un matrimonio amigo, la novela anterior, me llamó él diciendo que sepas que te he cazado enseguida. En la página 256 ya sabía quién es el asesino, soy de lo más listo. Y le dije, sí, no sabía que me había llamado su mujer diciéndome que ella la había conseguido en la 158. Vaya par. Pero ese espíritu de búsqueda que es muy propio del ser humano lo tenemos todos. Y a mí sí me gusta. No me gusta cuando leo una novela y de repente aparece uno que no había aparecido nunca y resulta que es el asesino. Claro, ¿no? mira, Oiga, claro, que este no estaba, ¿no? Sí. Mi madre, vuelvo otra vez con mi madre, yo no tengo padre desde hace muchos años y lo que tengo es a mi madre, que ella también fue a un colegio de monjas, y cuando había una novela tal que tal, nos cortaba las páginas. Ah. Y entonces llegabas al final y decías, y mamá, es que no sé quién es este señor, ¿de dónde ha salido? No, es que las escenas, claro, se llevaba tantas escenas que al final, al filo de la navaja, me acuerdo perfectamente que mi hermana y yo no nos enteramos de nada, nos había cortado media novela. No sería lógico que tú sacaras a un asesino porque no le habrías hecho partícipe al lector del resto de la novela. Y uno tiene... las novelas son como la música, las tienes que disfrutar desde el principio hasta el final, no solo al final, ¿no? Claro. ¿Escribes a mano? A mano y con plumas. Sí. ¿Toda la novela? ¿Todo? Varias versiones, sí. Madre mía. Luego ya entra la tecnología, la dicto al ordenador o sea, dicto al ordenador y luego ya la corrijo. O sea, que prefieres, entiendo, un libro así que en ebook o en... Yo me dedico a hacer algoritmos, o sea, no puedo decir nada de la tecnología porque es mi profesión, pero a mí la tecnología me ha venido muy bien para el audiolibro. A mí los audiolibros, si me gustan, me permiten hacer muchas cosas al mismo tiempo, claro. Desde dar un paseo hasta limpiar la cocina, mientras estoy escuchando un podcast o una novela. Pero las pantallas y la literatura a mí no me resultan placenteras y creo que para mí el arte es un placer. Llegados a este punto, son -10 ahora mismo. Si alguno de vosotros tiene alguna pregunta que le queráis hacer a Reyes, pues yo creo que es el momento, si os apetece preguntarle algo, si tenéis alguna curiosidad o algo que queráis trasladarle. Si alguien se atreve. Aquí hay un caballero. Hola. Encantado de escucharla, doña Reyes. Yo soy seguidor del Comandante y la Juez, todos los libros. Ahora que se ha quedado viuda, quizás sería el momento que el Comandante culminara. Digo, viuda. Me parece buena idea. Quizá los que no conozcan a la Juez no nos entienden del todo, pero... dejémoslo ahí. Hay dos cosas que no se pueden comprar con dinero. Quizás haya más, pero yo tengo identificadas dos cosas que no se pueden comprar con dinero. Uno es el amor o la amistad. Ni los amigos ni el amor de tu vida se compra con dinero. Y la segunda es el tiempo. Pertenezcas a la élite que pertenezcas, tengas los millones que tengas, en donaciones ni un segundo de tu vida puedes ampliar. Esas dos cosas son fundamentales para nosotros como seres humanos, el amor y el tiempo para amar, ¿no? Yo creo que hay tiempo. Eso es que habrá más entregas. Ya las llevas en la cabeza, Reyes.
¿Tenemos más preguntas? Porque yo estaba pensando, Reyes, claro, es inevitable cuando... A mí me gustan muchísimo los diálogos y me gusta además leer yo sola porque los interpreto con acentos y todo lo que puedo. Y me los imagino en pantalla grande. ¿Tú te las has imaginado en pantalla grande? Pues sí, la verdad es que hubo un proyecto que estaba casi a punto cuando llegó la pandemia que nos afectó tanto y se quedó toda la serie de que se iban a hacer una serie de Lola, se quedó ahí. Pero bueno, las novelas no pasa como con los yogures, que las novelas no caducan. O sea que, bueno, pues vamos a ver si retomamos y bueno. ¿Y tendrías alguna actriz así que digas, esta es Lola? Pues la verdad es que en la época de la pandemia tenía, pero ahora ya estamos un poquito, ya nos hemos pasado un poco de edad. No sé. Bueno, habrá que ver. De todas maneras tenemos unas actrices en España estupendas. Y actores, porque el comandante, como dice el caballero, también lo tendríamos que poner... Sí, actores, la verdad es que actores de ojos verdes, es que a esos ya los tengo más identificados. Me falta la pelirroja, sí. Para finalizar, bueno, si alguien quiere, a mí me cortáis, que yo puedo seguir, pero para finalizar, este encuentro, por ejemplo, que tenemos ahora, o que tienes, ¿no?, con lectores, ahora en redes es muy habitual también poderlo ver y hay como mucha más intensidad. No sé si eso a ti también te pasa, si también a través de las redes tienes mucha más, tienes más feedback de lo que piensan los lectores. Yo siempre he tenido feedback de los lectores. Te encontraban por email o te mandaban una carta. Es magnífico. Yo las recuerdo todas. Si me perdonáis que os abra el corazón, cuando entro en una librería, que hay tantos títulos, que se publican 3 títulos de mi editorial cada día, y veo que alguien coge una de mis novelas, es que para mí es emocionante pensar que en un día de lluvia os habéis desplazado todos hasta aquí, que Ibercaja me ha traído aquí, que esta señora tan magnífica de COPE ha dedicado su tarde, en vez de estar en su familia, a estar conmigo. A mí me produce una emoción que no sospeché. Me dicen, hombre, después de 12 novelas... Digo, pues he tenido la misma emoción cuando he tenido cada uno de mis 9 hijos, y eran 9. Es una compasión, o sea, tener pasión compartir con todas esas cosas, pensar que lo que me he reído yo escribiendo esta novela se puede reír otro. El dolor que he sentido por esas 2 niñas que van a salir en la novela de matrimonios temporales, ese dolor que he podido ver a mis hijas, lo va a poder tener otra persona. La novela está dedicada a Valencia porque entregué la novela el día de la Dana y esa pequeña dedicatoria a Valencia permite que en cada edición podamos recordar que aquello pasó y no olvidarnos de esta gente que lo está todavía pasando muy mal. Lo mismo hace Expósito, que se va allí cada cierto tiempo. Y cuando se traduce a otro idioma nos permite que la gente sepa que aquí tuvimos un problema y como ciudadanos sin élite nos fuimos todo lo que pudimos a echar una mano allí, ¿no? Eso es que no tiene, para mí no tiene precio. Apreciar en castellano significa poner precio, pero esto no se puede apreciar. O sea, esto que estoy viviendo yo hoy aquí con todos vosotros, para mí no tiene precio. O sea, que yo casi tendría que pagar yo porque me leyeran, ¿no? Bueno, al final tiene que cobrar la editorial, pero... en fin. Bueno, pues yo creo que con esto, Reyes... Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a Ibercaja, a Gema, que me ha llevado de acá para allá el día de hoy, y a todos los paraguas que os han traído aquí. Pues muchas gracias, Reyes Calderón, y muchas gracias por dejarnos Los crímenes del caviar en nuestra mesilla de noche. Gracias.